Ministerio de Salud lanzó su operativo KQP 2016, más de 1.500 funcionarios, entre ellos más de 200 médicos, estarán resguardando la salud física de los peregrinantes que vayan hasta la Basílica. Jazmín García tiene todos los detalles. Adelante. Sí, gracias. Y de estos 1.570 funcionarios de salud pública, aproximadamente 270 son médicos y 570 son enfermeros. El resto, personal técnico y de apoyo, que estarán distribuidos además en los centros asistenciales como los hospitales y sanatorios. Estarán en 41 puestos sanitarios móviles apostados en las diversas rutas que son habitualmente utilizadas por los peregrinantes. También estarán a disposición de todo este sistema 34 ambulancias y, por supuesto, el punto primario de atención será el Hospital Regional de KQP, para luego realizar desde ahí las derivaciones a los demás centros especializados. Esto es lo que nos decían al respecto algunos coordinadores de este operativo. Esto significa lo que viene a ser el Código Rojo: mayor cantidad de insumos, mayor cantidad de personal médico apostado al servicio de la gente y, por supuesto, también mayor cantidad de puestos para que la gente pueda ser atendida debido a la proximidad del evento. Vamos a estar trabajando con aproximadamente 41 puestos provisorios, 80 baños portátiles, 4 móviles de salud, 34 ambulancias y 25 hospitales. Y si bien las recomendaciones para la ciudadanía son las mismas cada año, también en reiteradas oportunidades se observa camino a KQP que se arriesga a niños, también personas hipertensas que tienen problemas finalmente. Esto es lo que dicen nuevamente los responsables de salud pública acerca de qué hacer para ir hasta la Villa Serrana. En cuanto a la alimentación, las más importantes, comer alimentos recién preparados, frutas idealmente, lavarse siempre las manos con agua y jabón, tomar agua potable cada 15 o 20 minutos para evitar la deshidratación. Es importante recordar, en cuanto a lo relativo a la caminata, evitar caminar entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, que son las horas donde el sol es más fuerte. Usar calzados cómodos y no zapatillas, recordando que 40 kilómetros implican 80.000 pasos. Utilizar ropas claras y livianas, utilizar repelentes para mosquitos. Es fundamental realizar un chequeo médico antes de realizar las caminatas, llevar la medicación correspondiente, abstenerse aquellos pacientes que hayan tenido un infarto en los últimos 6 meses, evitar participar de la peregrinación. Evitar también participar de la peregrinación en caso de tener un cuadro de hipertensión arterial no controlada o otro tipo de patologías crónicas con estas características. En caso de presenciar un accidente de tránsito, no tocar a la víctima y llamar de manera inmediata al 141, que es donde está operando el sistema SEME. Y todo esto forma parte del operativo Código Rojo, que ya se comenzará a activar desde el 5 de diciembre y estará en servicio hasta el 8 de diciembre.